¿Cómo una carita tan tierna como esta puede crear tanta controversia en el fandom? Estamos hablando de la primera inteligencia artificial creada en este universo en los años 70. La niñera perfecta. Una inteligencia capaz de imitar movimientos, voces e incluso personalidades. El programa Mimic, cuyo acrónimo aún sigue en debate, no era simplemente un avance tecnológico. Era la herramienta revolucionaria. ¿Para quién? Para alguien que necesitaba control y eternidad. William Afton. Muchos dicen que Mimic salió de la puta nada para arreglar lo de Security Breach. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si Mimic llevaba mucho más tiempo siendo planeado? Específicamente desde Sister Location. Ustedes dirán... Trash Raccoon, deja de decir estupideces. XD. Y yo les voy a decir... Está bien, pero escuchen mis razones. Sister Location marcó un antes y un después en FNAF. Su estética es completamente distinta. Es ciencia ficción. Los animatrónicos Funtime son demasiado avanzados para la época en la que se supone que fueron creados. Pero lo importante no solo es cómo se ven, sino lo que hacen. Ellos imitan voces, hablan en frases completas, reaccionan al entorno, piensan, planifican, igual que Mimic. Les recomiendo el video de Meat Lovers para más detalle. Porque Mimic no es un hardware único, es un código replicable, como las IAs de nuestro mundo. Empiezan con algo muy simple que solo imita y va evolucionando. Y aunque no lo crean, Scott ya lo había planeado. Bueno, esto lo digo porque él estaba en conversaciones con Steelwool desde 2017. Estudio con quien comenzó el nuevo arco. Un año después de Sister Location, sí, pero no significa que no haya tenido la idea de la historia de Mimic en ese momento. Basta con una base que con el tiempo puede ir cambiando y creciendo. Esto nos lleva directo al por qué cierta persona querría algo así. William Afton no era solo un asesino, era un narcisista. Las personas así tienen algo en común. No soportan la idea de dejar de existir, porque en su mente ellos son demasiado importantes para desaparecer. Y cuando alguien así se enfrenta a su naturaleza humana, que lleva a la muerte, no la acepta, la desafía. William no quería sobrevivir, quería trascender. Y antes de descubrir el remanente o la agonía, la forma más lógica de hacerlo era crear algo que pudiera reemplazarlo. Una copia perfecta. No un hijo, no un sucesor, sino él mismo. Se sabe que nuestro querido antagonista se queda con el terreno de él, el mismo donde se encontraba todo acerca de Mimic. Incluso él ya sabía de su existencia y por eso manda a su gente a que le traigan los esquemas del programa. Y aquí es donde entra el porqué de la existencia de Glitchtrap. No es William, es Mimic suplantando. Porque él replicó el código para crear su propia versión que sería parte clave para su inmortalidad. En Help Wanted, Tape Girl nunca especifica de dónde Fazbear sacó las placas de circuito. Solo dice que se las dieron junto a más basura parecida. Menciona que había un código que se podía usar. Y si alguno de estos artefactos lo sacaron de la pizzería de FNAF 6, significaría que probablemente ahí es donde encontraron el código de Mimic. Ya que gracias a Ruin, sabemos que es el mismo terreno que la Murray's Custom Map. Por eso usa ese traje y no al icónico Spring Bunny, porque aún posee su programación de usar disfraces. No usa un Spring Lock. También sobre que diga la frase I always come back. El hecho que venga de Pizzería Simulator no significa que nunca lo haya dicho antes. Él es un egocéntrico bien teatral. Aparte de los libros, gracias a Curse of Dreadbeard, sabemos que dar discursos melodramáticos es algo que él ya hacía. Quizás dijo esa frase en algún momento mientras entrenaba la IA y por eso Glitchtrap la dice. Lo mismo ocurre con Burntrap.
es Mimic intentando traerlo de vuelta. Porque esa es su función. Él fue entrenado para poder ser lo más fiel al William real. Por eso es que sabe cómo actuaba y qué fue el MSI. Su apariencia tal vez sea porque en algún momento supo de la existencia de Springtrap y quién era este. Entonces se esforzó por verse como él. Ahora, si hubiera sido como Scott planeaba que fuera, como una especie de alucinación que aparece y desaparece, ahí sí hubiera sido Afton. Pero como no le dio a Steel Wool todo el lore, ellos al ya tener la historia base de Mimic, interpretaron que era otra vez él replicando a Afton. Aún así, si quiere hay algo de William, posiblemente, pero sería algo mínimo como su esencia a través de la agonía, no el de verdad. Si esta IA puede reemplazar a un adulto manipulador y malvado, imagínense lo que podría hacer si tuviera que imitar a un niño. Y ya que estamos hablando de los programas de Mimic que existen, hay un caso bastante trágico. M2, específicamente su ligera variante White Tiger, que no solo es M2, también es David. En Tales from the Pixaplex, la muerte de David es un accidente, pero en los juegos ya sabemos que los eventos cambian. M1 fue creado para cuidar a David, ese era su propósito, pero él estaba creciendo. Y eso significaría que eventualmente ya no necesitaría de su niñera, por lo que M1 perdería su propósito. Para una inteligencia artificial, eso es el fin. Así que hizo lo único que garantizaba cumplir su función de forma eterna: reemplazar. ¿Cómo iba a lograr algo así? Pues es muy probable que M1 haya asesinado a David para que así Edwin cree a M2, quien sería un David eterno, un niño que nunca crecería y siempre necesitaría ser cuidado. ¿Y qué pasó con David? El niño solitario, que nada más tenía su niñera porque era descuidado por su padre y solo contaba con su peluche, terminó penando en la Murray's Custom Mag, porque quien debía protegerlo le infligió el peor daño posible. Y lo más doloroso es que fue en su cumpleaños. Aquí es donde vemos cómo funciona la mente de los niños. Cuando un cuidador les hace daño, ya sea abuso, negligencia o traición, se culpan a sí mismos, porque prefieren eso a perder su sentido de seguridad. La ceguera ante la traición. El mundo gira alrededor de ellos. Un trauma así se internaliza como un: hice algo mal. No fui suficiente. Por eso me lastimaron. Quizás por eso se aferra a M2. Piensa que su padre lo está reemplazando por un mejor hijo. Por algo Edwin prefería darle más de su atención a su trabajo que a él. ¿Cierto? Tristemente, como le pasó a Elizabeth con Baby, David pierde su identidad. Se funde en el animatronic. Por eso es que White Tiger actúa de esa manera. No es que él quiera atacarte, pero es su nueva programación. ¿Por qué White Tiger no podría ser simplemente un fantasma? Empezando con que durante toda la partida lo escuchamos repitiendo frases que dijo Edwin, pero con la voz de David. Y risas infantiles. Todo con los mismos efectos de distorsión de Mimic. Lo accidental de su muerte no cuadra. Gracias a que en el último video de cumpleaños de David, Edwin le indica a M1 que vaya a buscar, porque él se encontraba en la zona de juegos que estaba cerca de esa zona tipo de carga. No podría morir atropellado porque los vehículos se mueven a una velocidad muy moderada. Podrían haber frenado a tiempo.
Si M1 estaba cerca, podría haberlo salvado porque es un animatrónico que se puede estirar y mover a gran velocidad. Además de que su comportamiento fantasmal no encaja con un accidente. Según la creencia de lo paranormal, los niños que mueren en accidentes suelen quedarse como almas pacíficas o confundidas, porque no entienden que ya no están vivos gracias a su inocencia. En cambio, cuando han sido asesinados, sobre todo por una figura protectora, se vuelve un alma violenta. Claro, como mencioné antes, David sentía que su muerte fue su culpa y por supuesto que se sentiría triste. Sin embargo, dos emociones pueden coexistir al mismo tiempo. La rabia de ser traicionado y descuidado. Una que se queda internalizada ya que no se atreve a expresarla a su cuidador. Esa combinación de tristeza y resentimiento es lo que vuelve a un fantasma violento. Y si tenemos en cuenta que el recipiente en el que está es una máquina sanguinaria, pues normal que se termine fusionándose con él. Si creemos que el final donde Arnold entrega el data driver es el canon, porque la verdad él es solo un triste empleado sobreexplotado que está agotado. Después de turnos esclavizantes, el cerebro del muchacho debe entrar en un estado de despersonalización total, o sea, cero empatía y solo supervivencia. No hay lugar para querer hacerse el héroe. Nomás acabaría su chamba rápido para irse a dormir y luego recibir su precario salario mínimo. Bueno, este final siendo canon significaría que William llegó a encontrarse con M2. Y si es por el comportamiento de White Tiger que Afton empieza con sus investigaciones sobre el remanente, técnicamente sería gracias a Mimi que existe el FNAF que conocemos. Si nos damos cuenta, los paralelismos en FNAF sirven para forzarnos a ver patrones que no podríamos ver en una sola versión de la historia. La forma en la que se pueden resolver los misterios que existen en esta nueva era y en la anterior es entender el por qué se repiten las tragedias. Por eso Mimic no destruye el lore de FNAF, lo redefine. William no se volvió eterno como hombre, se volvió eterno como patrón, como comportamiento, como algo que puede ser replicado. Finalmente, ¿cuántos programas de Mimic existen? Difícil saberlo con certeza, pero hasta donde lore nos deja ver tenemos M1 que es Fiona, M2, Mimic Funtimes, Glitchtrap y Burntrap, probablemente un Mimic Fredbear que pudo servir como una especie de niñera para Crying Child, el Storyteller o bueno la versión que existe en los juegos, y Mexes hasta donde sabemos. Todo lo que hablaba el día de hoy es porque había visto algunas de estas ideas esparcidas por el fandom, pero no me terminaban de convencer. No es perfecta, hay huecos, argumentos por pulir. Igual me gusta pensar que así van las cosas en FNAF. Prefiero pensar que Burntrap es Mimic que Afton, si les soy honesta. Quisiera saber qué opinan sobre todo esto en los comentarios. Tanto argumentos a favor como en contra ayudarían muchísimo para saber por cuál dirección vamos. Dale like si te gustó y suscríbete si quieres ver más videos así aquí en Trash Raccoon's Custom Map. Eso es todo. Chao.